ecos de la reunión de Davos, el tema en específico de Groenlandia y el pedazo de hielo que nos decía nuestro querido Héctor, que está, y ahí lo ponemos entre comillas, porque pues es un territorio de gran importancia también. Y Donald Trump pues ha estado desde antes de ser presidente, ha estado insistiendo en su adquisición, en su compra. Héctor, ¿cuál es tu primera valoración sobre esta reunión en Davos y los diferentes temas que se abundaron ahí? Mira, son muchísimos. Ahorita qué bueno que se me adelantaron con la parte que tiene que ver con América Latina, que desafortunadamente no pintamos nada. No, la verdad es que estamos ahí abajito, bueno, no abajito, abajote, porque al final de cuentas los centros de decisión, bueno, pues primero que nada, pues están por supuesto allá en este momento en Estados Unidos, están en China, que pues ahora está calladita, se ve más bonita y pues viendo cómo se destrozan entre pues, los que son supuestamente aliados, y Rusia, que también estaba viendo ahí moviendo una que otra pieza, pero que pues obviamente toda esta serie de acontecimientos le vienen como, diría el clásico, como anillo al dedo. Y en el caso de Europa con Estados Unidos, bueno, está tan feo el asunto que ya está Zelensky, ya se atreve ahí a criticarlos, a decirles hasta de lo que se iban a morir y a final de cuentas reconocer que su único interlocutor válido pues es justamente Donald Trump, desafortunadamente para él, para los ucranianos, y que el papel de Europa básicamente pues ha sido de una sumisión indignante, una sumisión asombrosa, que ya lo hemos visto. Bueno, el mismo Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, no se cansa de ponerse a los pies de Donald Trump, no se cansa también de que le balconeen los mensajes que le manda diciendo que ahí voy a poner todos los hechos que has realizado, que eres el gran hombre, en fin, de verdad, qué vergonzoso papel de Mark Rutte, que ahí está en la OTAN, que ya sabemos también que la OTAN, pues sin Estados Unidos es prácticamente nada, porque si bien es cierto que esta es una, digamos, una conjunción de naciones también desde el punto de vista militar, pues sabemos que si sale Estados Unidos de ahí, o aunque no salga, ahora sí que si les sujeta, digamos, la rienda, si les pone candados en las cuestiones que tienen que ver con el armamento, con la logística, por ejemplo, con la cuestión de cómo dirigir, pues, por ejemplo, los Tomahawks o una serie de misiles, pues si les apaga, digamos, el botón de cómo tienen que ir, en qué dirección, todo este tipo de cosas, pues ya se quedaron sin sistemas de defensa. Entonces, Europa, por el momento, pues no les queda más que rehacerse, pero desde un inicio, ¿no? Ahorita me parece que no están en la posición de tener una confrontación con Donald Trump, y que pues ahora lo que tienen que hacer es no cerrarle la puerta a China, pero tampoco pueden descuidar pues la parte que tiene que ver con Estados Unidos, porque así desde que se creó esta organización de la OTAN, desde la posguerra, pues eligieron el papel prácticamente de ser los entenados de Estados Unidos, y ahora están pagando las consecuencias. El único que se dice que levantó la voz, que fue precisamente Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá, pues por ahí se echó una que otra frase muy bonita, muy elocuente, por ejemplo, esa de que pues hay que ponernos en la mesa, porque si no estamos en la mesa, vamos a hacer el menú. Bueno, y otra serie de frases que lanzó por ahí muy grandilocuentes, muy buenas, pues a la hora que uno revisa su trayectoria, a la hora que uno ve precisamente el papel que también ha tenido Canadá en todas estas situaciones, pues únicamente uno llega a la conclusión de que, pues sí, ahora estás muy activo, ahora estás poniéndote al brinco, pero porque no te está tocando lo suficiente del pastel. Pero en todo este proceso que hemos llevado, que nos llevan a la situación actual, tú, Canadá, tú, inclusive Mark Carney en lo individual, recordemos que él ha sido un financierista que ha estado ahí pues metido en el mundo de los negocios, pues ha sido uno de los culpables que nos lleva a esta situación. Y me parece que en este escenario, pues ahora que se habla de si va a ser primero Groenlandia y luego Canadá, o primero Canadá y luego Groenlandia, pues es ahí cuando ya algunos ya empiezan a levantar la voz, pero en una situación totalmente asimétrica, totalmente una situación de desigualdad. Incluso Carney habla que las naciones intermedias se junten, pero ¿qué naciones intermedias se pueden unir si no saben ni siquiera por dónde van, ¿no? Me parece, y lo voy a decir con mucho respeto, que son unas gallinitas ahí los líderes europeos,
o unos ratoncitos que los sueltas en una caja, digamos en un saloncito para ver por dónde jalan y pues todo el mundo está viendo a ver dónde se puede esconder para que no le llegue los mazazos que le está tirando Estados Unidos, que únicamente se sigue aprovechando de ellos. Ya estamos viendo que les está pidiendo que gasten más en armamentos, obviamente comprándose en los Estados Unidos, que no pueden poner aquella cláusula de que si Estados Unidos les pone aranceles, pues también ellos le pongan porque saldrían perdiendo, los llevaría al hundimiento, o a menos que estén dispuestos a eso. Y como corolario, pues el plan de Gaza, que ya con todo el yerno de Donald Trump hasta muestra pues una serie de diapositivas donde pues muestra su proyecto, donde con la sangre de los caídos de Gaza sobre los cadáveres, pues ahora quieren hacer ahí su plan de paz y ponerlo como un emporio pues, para los más potentados. Esa sería mi primera intervención. Wow. Muy triste, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Pues una primera intervención muy, muy interesante y haciendo un recorrido amplio. Muchas gracias. Y sí, esta parte que tú dices de Carney, pues del primer ministro de Canadá, pues ha sido muy resaltada y también nosotros ayer retomábamos esta frase, dice, no se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo a través de la integración, ¿no? Cuando la integración, y estamos hablando aquí de la integración comercial, se convierte en la fuente de tu subordinación. Y bueno, pues también esa es otra de las frases célebres dentro de este discurso y pensando también en el TEMEC, ayer discutíamos al respecto. Pero bueno, gracias Héctor por esta primera intervención y le damos la palabra a Jesusa. Jesusa, el lema de este año, cada año el Foro Económico de Davos tiene un lema distinto y es espíritu de diálogo. Hoy termina ese espíritu de diálogo y bueno, ¿cuál es tu valoración a partir también de este lema y de todo lo que hemos visto y quién acaparó pues ahí también todas las miradas, querida Jesús? Pues disculpa, pero no pude evitar reírme porque espíritu de diálogo es lo que menos ha sido una serie de imposiciones, ¿no? Desde que llegó Donald Trump y que los integrantes, los que participaron en este foro, pues se han asumido ellos como las potencias que hacen a final de cuentas lo que dice Donald Trump, ¿no? O sea, no hay un diálogo, ha habido imposiciones, pareciera que ellos ni siquiera el resto quiere dialogar. Pero mira, yo también destacaría el tema de el ministro de Canadá, porque aún con lo que dice Héctor, de su trayectoria, empresario, que ha formado parte, lo cierto es que hoy están en la lona, ellos también, ¿no? Están siendo aplastados y él, como estrategia, pues volteó la mirada a China, ya vimos la reunión, estuvo allá, e incluso lo dice en el foro, ¿no? Que ellos se reunieron con China. Pero aunque sus palabras pudieran parecer cínicas en algún momento, Héctor, justo por lo que dices, ¿no? De sus antecedentes, a final de cuentas, eh, creo que la imagen que él pone del tendedero, o sea, de la persona que vende y que pone su letrero, ¿no? Y donde al final dice, ya es hora de quitar el letrero, creo que tiene mucha razón. Y podrá ser, ok, yo sé que cuando uno sigue a un líder, obviamente es por su trayectoria, por su honestidad. Él habla mucho de la honestidad. Él se ha beneficiado, sí, ha sido parte, pero creo que en esta ocasión hay que tomar lo que hay, ¿no? Hay un resquebrajamiento importantísimo de todos los organismos. Pone el dedo en la llaga de que no sirven para nada, de que este mundo está hecho un desastre y todos estamos asumiéndonos como peones de las grandes potencias, porque no nada más se refiere a Estados Unidos,
habla de los poderosos, de los fuertes, ¿no? Y no hay de otra más que la unión. Yo sigo sosteniendo eso, de que de qué manera, alguien me preguntaba aquí, ¿qué podemos hacer ante todo lo que está ocurriendo? Y se referían a México, ¿no? Se referían a México, decían, yo formé el partido Morena, yo me siento engañada, burlada, me invitaron a participar, tuve que salir por la corrupción, me dio un ataque al corazón, del coraje que hice, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer ante todo esto que está ocurriendo? Entonces yo le decía, bueno, evidentemente que no vas a cambiar al partido, pero sí te puedes unir con toda la gente que piensa como tú, que se burlaron de ustedes en algunos aspectos, que se sienten utilizados. Y este símil lo hago a nivel internacional, ¿no? Muchos, mientras estuvieron en la comodidad, y bien lo dice el ministro, mientras estuvieron en la comodidad de que les permitía hacer tratados internacionales, porque él también lo dice, ¿no? O sea, él también va ahí en la crítica que hace, o sea, Canadá me refiero, nos permitieron hacer intercambios comerciales y todo. Dice, pero la verdad es que todo era una simulación, ¿no? Entonces, ya es hora de dejar la simulación, ya es hora de unirnos, y aunque estas palabras pudieran sonar huecas, como que él lo menciona, derechos humanos, solidaridad, respeto a la soberanía, son términos que siguen siendo válidos y no hay de otros de dónde agarrarnos. O sea, nos toca a nosotros como países, como naciones, defendernos, defender estos aspectos. Y él pone el dedo en la llaga, Héctor, a final de cuentas. ¿Quién le va a hacer caso? ¿Quién se va a atrever? A Canadá ya no le toca nada por perder. Quizá por eso lo dice, ¿no? Porque ¿quién fue el primero que estuvo, a quién estuvo atacando primero Donald Trump? Pues a Canadá, ¿no? Cuando dijo que iba a ser un nuevo estado, cuando todavía estaba su antecesor, el antecesor de el ministro de Canadá. Entonces, ellos fueron los primeros, ya no les queda nada más que voltear a la otra potencia. Quizá lo que hicieron con Estados Unidos lo van a hacer ahora con China, ¿no? Ponerse a su disposición, pero el mensaje que él da tiene muchísima razón. A lo mejor él no lo va a aplicar, no lo sé, pero creo que México en este caso tiene que defender su soberanía, los derechos humanos, y tiene que haber muchísima solidaridad. ¿Por qué? Porque mucha gente critica, por ejemplo, a México, ¿por qué le están dando los millones de barriles a Cuba si aquí hay tantas carencias? Entonces uno voltea y le dice, oigan, tenemos más de 40 años dándoles a Cuba. Ah, no sabía, pero no me importa que desde hace 40 años. El caso es que ahorita estamos bien pobres. Tenemos muchas necesidades. ¿Por qué no voltean a ver a Chiapas, a Oaxaca, aquí en la frontera, que también hay pobres, etcétera, ¿no? Yo le digo, es que es un tema de solidaridad, es un tema de humanidad. O sea, tú tienes que voltear, y lo que tienes, cuando ves al vecino que está sufriendo, le vas y le das ayuda. Lo mismo sucedió con Gaza, ¿no? O sea, ¿por qué fueron los documentalistas, los periodistas, gente como Ernesto? ¿Por qué vas y te arriesgas allá? Porque hay que mantener la solidaridad y ayudar, hay que unirse. Entonces, creo que el mensaje que él dio es muy válido. No sé si lo va a aplicar. Él ya volteó y ya se unió a China. A lo mejor va a ser Canadá un peón de China. No lo sé, ¿sí? Pero sus palabras a mí me hicieron muchísimo eco, ¿no? Desde el que las mencionó, o sea, yo sí me quedé, porque por lo menos fue alguien que levantó la voz, ¿no? Nadie me lo hizo. Yo esperaba una buena participación de México
no hubo nada, o sea, ¿A todo qué fue hueco. México? Eh, Sí, México? o sí, sea, fue Altagracia Gómez a promocionar el plan. bueno, además, el plan, sí, fue Bárcenas, ¿no? Eh, Sí, 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 creo. fueron las dos, fueron. las dos. Y luego, bueno, ya termina el foro y luego escuchas las declaraciones de Donald Trump que dicen que debió haber mandado, que la ONU debió haber intervenido para cuidar la frontera y que no hubiera tantos migrantes. O sea, le vale un cacahuate lo que se dijo, que si la ONU sirve, perdón, la OTAN, perdón, la OTAN, que si la OTAN sirve, que si no, que si me salgo, o sea, cuando le conviene, le sirven, ¿qué es? Lo acababa de decir el ministro, cuando les conviene, estos organismos los invocan, ¿no? Y cuando no, no sirven para nada. O sea, la realidad es que nunca han servido para nada. La realidad es que todo ha sido una simulación y los países que han sido aplastados, que no han estado, por ejemplo, en el Consejo de Paz, los que tienen que andar rasgando para que acéptame, ¿cuántas cosas no hizo México para que fueran aceptados como integrante de la ONU? ¿Para qué querías estar? Para nada, para formar parte de una simulación. O sea, creo que por lo menos alguien levantó la voz y alguien tendría que escuchar, ¿no? Y son todas estas naciones, yo no nada más hablaría de las intermedias, hablaría de América Latina, de las amuladas, de Centroamérica, de África, o sea, es el momento de buscar es un nuevo mundo el que se está rearmando, ¿no? De fuerzas, únicamente de fuerzas. Yo sé que no te Mira, gusta, estás no, poniendo cara de qué estás diciendo, ¿no? Pero no, bueno, no, ahí no, va, no. No, no, ahí no, va. no, a mí me encantaría darte la razón, Jesús. O sea, la verdad es que me encantaría, es más, aquí públicamente te ofrezco una comida si tú tienes la razón. ¿Quién no desearía que todos los países se unieran, ¿no? En América Latina ese es lo que traemos nosotros, que nos unamos, pero hemos sido incapaces. Bueno, ya mencionaron ahorita el caso de Ecuador con Colombia, el caso de Argentina versus Brasil, en fin, ahorita pues cada quien está, pues ahora sí que tratando de jalar la cobija para, ahora es que Sí, para taparse, cuando tendría que ser para todas y para todos, ¿no? No, yo más poner aquí en el caso de Canadá, sí ya insistir mucho en ello. Ojalá fuera así. Ojalá, te digo, me encantaría darte la razón, pero pues me parece ser que pues, primero que nada, hay que recordar que Carney, Mark Carney ya ha tenido un pleito a muerte con Donald Trump. Sí, sabemos que ahí está, la lucha de egos ahí es brutal, ¿eh? sí, Y parece que en esta confrontación personal, pues ahí se están llevando muchísimas cosas, sobre todo desde el lado de vista de Canadá. No nos olvidemos, Canadá más o menos se comercia entre ese país y Estados Unidos 2.000 millones de dólares diarios, diarios, ¿sí? Nada más imaginémonos las cantidades que se manejan ahí. Y ujú, además, peor para Canadá, 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos. así es. Si en algún momento dado pudieran bajar esas cifras de 75 a menos, por ejemplo, pues sí se atrevió, eso también hay que reconocerlo, fue a China y casi, recordemos que viene ya el TEMEC, ¿eh? La negociación que empieza supuestamente La de acuerdo a los discusión, la protocolos en el mes de revisión, julio, sí, ¿no? Entonces, a ver cómo están las cosas. Pero imagínate, Mark Carney fue gobernador del Banco de Inglaterra del 1 de julio de 2013 al 15 de marzo del 2020. Gobernador del Banco de Inglaterra, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿no? ujú. Y también este señor, pues fue presidente del Consejo de Estabilidad Financiera del G20. Entonces, pues ahí como que sus antecedentes, como para que lo hayan dejado llegar a estos lugares, pues no es que muy de izquierda sea el señor, ni mucho menos, ¿no? Yo No, insisto es que que, un Héctor, pleito yo entre no, y otro. Sí. sí, Héctor, yo no digo ni que sea de izquierda, ni digo que él es el líder que tendría que seguirse. No, yo digo que las palabras, los conceptos, tiene la razón, él. Sí, todo, totalmente. Es eso, a eso es a lo que yo me refiero. Alzó la voz, fue el único que lo dijo. Sus palabras pueden ser huecas para él y su trayectoria, ¿no? A lo mejor, ¿quién no nos asegura?
que todo su dicho es para beneficiar a China, con quien hoy está volteando la mirada. O sea, Bueno, ya pero es Estados Unidos sí, o para querer negociar algo con Trump. O sea, ¿sabes qué? Me pongo yo muy gallito y entonces, o sea, puede él tener muchísimas intenciones que no sean en bien de la humanidad, ¿ok? sí, 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 Eso sí, yo lo quito de lado, yo lo sí. hago a un No, lado. Yo digo los conceptos, las sí, palabras, ojalá lo escuchara la gente. sí, no, y qué bueno que lo dices, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué hasta ahorita? Mira, y es curioso, Jesús, tú dices el único, pero también hubo por ahí otras serie de declaraciones que no se les ha dado la relevancia que tendrían que tener, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Macron, ¿no? Que es un tipo deleznable, también es cierto, que bueno, me llamaron más la atención sus lentes, tipo Top Gun, tipo, cómo se llama este actor? Tom Cruise. Tom Cruise, ¿no? ¿Qué otra cosa, no? Pero también ahí el pleito casado que trae Macron con Trump también es de película, ¿no? Otro que estuvo haciendo declaraciones también hasta ahora, Friedrich Merz, el canciller de Alemania, que también ahí medio se atreven a levantar la cabeza y decir algo, y qué decir también del primer ministro británico, Keir Starmer, que también mencionó algo por ahí, ¿no? Pero todos ellos, a final de cuentas, mira, me recuerdan mucho aquí en Chiapas, déjenme contarles una anécdota así muy rápida. Sabemos que aquí los sindicatos son muy democráticos, ¿no? Lo digo con total ironía y sorna, ¿no? Bueno, pues un día invitaron a cierto líder opositor ahora sí que a una votación del sindicato de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces resulta que pues ahí era así una votación para volver a hacer una reelección, cosa rara aquí en México. Ajá. Entonces invitan a esta persona, perdón por no decir su nombre, entonces lo convence que vaya, va precisamente a donde se hace la votación y el tipo despotrica en contra de la reelección y que no se cuente todo esto, se hace la votación y sale reelecto el mismo de siempre. Y al final, ya saliendo, se acercan varios y le dicen, gracias por haber venido porque justificaste la elección, ¿no? Si ya podemos decir que esto fue democrático, ¿no? Entonces, no sé, me recuerda mucho esta situación, Jesús. Uh-huh. Por eso te digo sinceramente, me encantaría invitarte a comer, a cenar todo, y que si hubiera manos, que si hubiera voces, que si hubiera una capacidad de integración, y que efectivamente los países aislados vamos a poder hacer muy poco contra Estados Unidos, porque nos va a seguir pisoteando, y por eso siempre insistimos, hay que cambiar la infraestructura que tiene nuestro país, toda América Latina, porque si no, aisladamente, y lo dije creo que el viernes pasado, la primera tarea de un generador de violencia es aislar a sus víctimas. Y eso es lo que ha estado haciendo Donald Trump, aislarnos los unos de los otros para que así no le representemos problema alguno, porque ojalá tuviera toda la razón, en la medida que se unan los países, ahí sí que esperemos que Estados Unidos esté quien esté, porque aquí no nos olvidemos que tanto demócratas como republicanos nos han hecho daño, unos más rápido que otros, pero siempre la actitud es la misma. Sí, Muchísimas sí. gracias. Ah, Y sumaría otra cosa, ¿no? Además de aislarlos, está generando caos. Sí, O sea, claro. el Y objetivo es, debilitándolos. Sí, sí, yo genero caos, los debilito, los que se enfrenten entre ellos, y luego llego yo a salvarlos, así es. ¿no? Y a Así es. ayudarlos económicamente, democráticamente, pues como lo que hizo en Cuba, lo que Ujú. está haciendo en México desde hace tiempo. Es que Ajá. hay muchísima gente se niega a ver que en México, Estados Unidos ha estado generando caos de tiempo atrás y no estaba todavía Donald Trump. O sea, cuando hablaron de un narcopresidente, por ejemplo, cuando quisieron, ayudaron a enfrentar aún más a la sociedad, ¿no? Todas estas Y las decisiones. intervenciones que han tenido en México, Jesús, ¿no? El territorio que nos quitaron y el condicionamiento, inclusive, fíjate, ahora que mencionas esto, desde los 40, por ejemplo, que a Lázaro Cárdenas le dijeron, tú vas a hacer, digamos, la pelea contra el narcotráfico de esta forma. No la vas a ver desde un punto de vista de salud pública, sino va a ser por eso, porque al final de cuentas le conviene, ¿no? Entonces aquí, ojalá que pues desde Estados Unidos haya también, ¿no? Porque eso no nos olvidemos, ¿no? Que en Estados Unidos
hay un conflicto muy fuerte, que yo creo que a lo mejor no lo hemos dimensionado, pero pues esperemos que esto por lo menos mengue las capacidades que tenga Donald Trump, que pierdan las elecciones intermedias que vienen en noviembre, y que justamente eso nos pone más en peligro, porque de acuerdo a las elecciones, perdón, a los sondeos que hay hasta hoy, 23 de enero, pues no las lleva para nada de ganar Donald Trump y el Partido Republicano. Eso sí Esperemos hay que elecciones, eso porque sea, recordemos que eso, también ha claro, estado diciendo que claro. existe la posibilidad de solicitar que se suspendan, ¿no? Justo porque hay un caos en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Un caos evidente, porque el Ujú, caos lo tienen desde hace muchísimo tiempo ellos también, ¿no? ujú. Pues muchas gracias a ambos. Ya veremos. He tenido la oportunidad de seguir desayunando. Muchas gracias, ¿no? En esta Sí, mesa. por Doctor, supuesto. gracias. Es muy importante esto que ustedes están diciendo sobre el discurso de Carney, que fue pues, rescatado y muy analizado a nivel mundial. Y a mí me parece que lo veremos materializado o no en lo que está por venir. Ya terminaron este proceso, ya terminó este proceso de consulta aquí del TEMEC. Nos tocó participar en términos de lo del litio y en términos de los minerales que tendría que transcurrir en esta revisión en torno a estos minerales críticos. Y tenemos pues un posicionamiento ahí en específico sobre las mineras canadienses, ¿no? Hablando de esta integración subordinada, pues tendría que decir el primer ministro, vamos a cortar, dado este discurso que yo Así estoy es. dando, vamos a cortar esta subordinación, este despojo, no todo este ecocidio, terricidio que han hecho en los territorios, y eso sería una forma de verlo ya materializado, pero ya estaremos viendo ese tema próximamente. Y también, ¿no? Si Canadá va a mantenerse en el TEMEC o en esto que ustedes ya comentaban, si se va a salir, y ya estas negociaciones que está haciendo con China y también con la India y en el Mercosur, está abriendo con varios socios comerciales, a diferencia pues de nosotros que seguimos apostando pues abiertamente por Estados Unidos, ¿no? No digo que no tengamos negociación o intercambio comercial con otros países, pero abiertamente hacia los Estados Unidos, pero ya lo veremos próximamente. Si están de acuerdo y si quieren cerrar con este tema, podemos pasar al otro tema que nos parece muy importante también, lo del plan de paz para Gaza y este nuevo Gaza y este nuevo Rafah, este plan maestro, este master plan que presentaron también en este contexto de Davos. Entonces, ¿quién fue el último? ¿A quién le toca ahora? Le damos la palabra a Jesús, ¿A sí, con Jesús. Héctor? mucho gusto. No, vas, Sí, Héctor. sí, Tenemos bueno, por es aquí que las imágenes para poderlas ir pasando, estas que hacías referencia, Héctor, que fueron presentadas en ujú, esta conferencia por el yerno de Donald Trump. ujú. Sí, nada más, pues ahora sí que qué pena que estemos en una situación en el mundo donde, pues ahora sí que se habla mucho de una dimensión multipolar, pero que en los hechos, pues para prácticamente el continente de América Latina, o las Américas, como le llaman a esta región, pues va a ser unipolar, porque si en algún momento dado el mundo va a estar, digamos que a los pies de Estados Unidos, de Rusia, de China, y en algún momento también se habla de la India, pues para el caso concreto de este lado del charco, pues los intereses de Estados Unidos son los que van a predominar. Entonces, en esta situación que tenemos, pues obviamente sabemos que un ariete que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente es precisamente Israel. Aquí hay luego la confusión, o por lo menos la discusión, corrijo el término, de si Estados Unidos hace lo que Israel quiere o Israel quiere lo que Estados Unidos le dice. A final de cuentas, me parece que importa poco, porque aquí sí que hay un acuerdo muy integral entre estos dos países, donde pues están, digamos, combinando, están sumando sus fuerzas para tratar de tener en esta región pues todo el dominio geoestratégico que se tiene ahí, desde lo que se produce, que ahí estaríamos hablando pues de tierras raras, estaríamos hablando de petróleo, estaríamos hablando de gas, los pasos que se van por ahí, las rutas comerciales que se tienen ahí, y que pues a final de cuentas no solo se trata de hacer un America Make Again, otra vez volverlo, sino también hacer un Israel Great Again. Y con esto queremos decir que todos los países que son una potencial amenaza para Israel los están o los van a tratar de borrar del mapa.
Acabamos de ver muy recientemente lo que está sucediendo con Irán, que todavía no estamos lejos de la confrontación bélica. Esto sí nos llevaría ya muy, muy cerca de la Tercera Guerra Mundial a nivel nuclear, pero que por lo menos en el territorio de lo que se lleva, que tiene que ver con Palestina, es muy importante la situación que tiene pues este país, lo que queda de este país, de la poca población palestina que queda, que además, así como yo hace rato recordaba una anécdota del sindicato, de la Secretaría de Salud, pues me vienen a la mente las palabras de la maestra de Esther Gordillo, cuando hablaba en algún momento que tendrían que desaparecer las escuelas normales rurales, porque aquí en Chiapas pues no se necesitaría tener más maestros, si lo que se necesitaba pues eran básicamente bienes, acomodadores de coches y bueno, pues mucamas que estuvieran ahí en los hoteles arreglando camas y todo este tipo de situaciones en los hoteles que se llegasen a crear. Bueno, pues este es un proyecto que se está lanzando para Gaza, para la devastada Gaza, para la que se sigue devastando Gaza, en donde recordemos que a pesar de que supuestamente ya se había declarado un alto al fuego, no solo este no se ha detenido, siguen matando palestinas y palestinos, siguen matando niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, en fin, todo, no solo el ejército, sino también colonos que van ahí respaldados por el ejército, ocupando cada vez más y más territorios. Entonces, una vez que ya tengan todo esto, pues ahora sí que más planchado de lo que ya lo tienen ahora, porque esa es también la exigencia que le están dando a Estados Unidos las corporaciones, las bélicas, las inmobiliarias, decir, bueno, ya queremos recuperar nuestra inversión. Entonces ahí se hace esta llamada Junta de Paz, que por cierto ya se autopostuló Donald Trump para dirigirla de por vida, y entonces ahí pues ya además ya pusieron un precio para entrarle ahí a este club de élite para pues ahora sí que hacer una reconstrucción, no en función de la población. Bueno, aquí no he visto la palabra que va a suceder con las poblaciones palestinas, pues para nada, ¿no? Aquí básicamente es un plan maestro que lo definieron en 4 fases de transformación, que incluso viene con cambios de nombres, en fin, toda esa serie de cosas, en donde hablan, pues por un lado, fíjense cómo está tan bien pensado desde el punto de vista de ellos, que no olvidan, no han omitido detalle alguno, ¿no? Están, por ejemplo, los terrenos dedicados a centros de datos de complejos industriales, vale decir que aquí, pues, imaginémonos los servidores que van a poner ahí, cómo los van a estar abasteciendo de agua, cómo los van a estar teniendo bien, los parques que van a tener ahí, las instalaciones deportivas, las zonas habitacionales, los hospitales, los centros educativos, culturales, religiosos y vocacionales. Uno diría, qué bonito suena todo esto, pero con un pequeño detalle, pues que todo esto va a costar. Nada más imaginémonos la cantidad de dinero que se piensa recaudar en un futuro cercano, una vez que esto se desarrolle, a cada una de las partes interesadas que quieran estar en este plan maestro, en este plan de paz, pues nada más entrenle con su cuerno con $1,000 millones. Entonces, pues imaginémonos el tamaño del negocio que están plantando justamente a costa de todas las vidas palestinas que ya pues vuelven a salir publicaciones en donde sí, por lo menos sitúan en más de 600,000 personas asesinadas en este territorio, que además bien hay cada vez más evidencias de que la invasión supuestamente dada por Hamas hace pues ya varios años, en aquel nefasto día donde pues asesinaron, se llevaron a más de 1,200 personas de Israel, fue absolutamente planeado como pues un gran pretexto tipo Pearl Harbor para que Israel pues iniciara esta ofensiva a gran escala y tuviera argumentos legales, vamos a entrecomillarlos, para pues hacer todo esto que está haciendo y que ahora, por lo pronto, pues la única contención que ha tenido ha sido Irán, que afortunadamente, pues ahí sí, este país sí representa intereses mucho más estratégicos para Rusia y para China, que además ya cuenta con una serie de armamentos muy, muy importantes y que parece ser que en esa última escalada que hubo, o por lo menos de lo que se habló, por ejemplo, Trump que decía que ya estaban llegando la ayuda a los manifestantes, pues el mismo Israel parece ser que detuvo por el temor a las represalias que pudiera tener por parte de Irán, dado los antecedentes que hubo en la guerra de los 12 días. Ya nada más termino diciendo, hay que tener mucho cuidado, también están, en algún momento que hablamos de la extracción de Maduro allá en Venezuela, de las posibles armas que está utilizando Estados Unidos, porque parece ser que paralizaron a todos los miembros de seguridad de Maduro
y pues prácticamente los masacraron, ¿no? Es decir, no tuvieron oportunidad alguna de haber tenido alguna confrontación. Siempre nos estamos preguntando qué pasó ahí, y bueno, habría que ver qué tipo de armas también está utilizando Estados Unidos, y si en algún momento dado, pues inclusive no va a requerir utilizar armas nucleares, sino a lo mejor algún tipo de armas químicas que pudieran ser incluso pues más mortíferas que otras que tienen en existencia actualmente. Eh, Se habla de unos 25.000 millones de dólares inicialmente, ¿no? Sí, Para esta reconstrucción. Lo de Rafah, vamos a poner ahí a todos los trabajadores. O sea, son planes, son planes donde que se han practicado a nivel local en cuanto a construcciones, me refiero, no en una guerra. O sea, tú creas una zona donde vas a generar riqueza, un empresario, por ejemplo, vas a generar riqueza y vas a hacer un área donde van a estar todos los empleados, les vamos a construir casas para que no batallen en el traslado y puedan construir lo que es para mi beneficio, yo, empresario. Digo porque este plan de Gaza, de hacerlo, se parece mucho a algo que en algún momento quiso hacer aquí en Baja California. Yo todavía estaba allá en México. Quiso hacer en Baja California Vizcarra, el dueño de su carne, en una zona antes de llegar a La Rumorosa, saliendo de Mexicali, muy cerca, perdón, muy cerca de la línea con Estados Unidos, de la frontera, pero es despoblado, y entonces se iban a construir una serie de casas para que ellos pudieran construir grandes parques, todo en beneficio de este señor, ¿no? E incluso donde iban a poner los desechos radioactivos, cómo se iba a afectar, pero bueno, finalmente se paró porque Estados Unidos dijo, no me vas a echar desechos radioactivos a menos de 5 kilómetros de mi frontera, ¿no? Y entonces el plan se fue abajo, pero todavía está ahí guardadito. Lo mismo sucede acá con el plan de Gaza, ¿no? O sea, hago guetos, como guetos, donde meto a la gente para que reconstruya y el beneficio es para las grandes constructoras que van a tener beneficios. Y justamente en este tipo de planes es donde se tendría que poner en práctica lo que dice el ministro de Canadá. O sea, hay que unirnos. Ahí están haciendo todo lo contrario. Ahí lo que están planteando es, vamos a unirnos todas las grandes fuerzas económicas, ¿no? Para apropiarnos de un territorio, para hacer casi casi los esclavos, ¿no? De la gente que quedó de Gaza, vamos a usarlos de esclavos, pero el gran beneficio va a ser para la gente poderosa. Entonces, aquí en este tipo de actos que están presentando o tipo de planes, los gobiernos, estos gobiernos intermedios tendrían que estar también uniéndose. Aquí tendría que ponerse en práctica lo que dice justamente el ministro, ¿no? La solidaridad, vamos a defender a una nación. Ahí lo tendríamos que ver, pero la verdad es que como tú dices, no creo que eso ocurra porque el poder económico es el que está ahorita en estas épocas, es lo que está prevaleciendo, ¿no? Muchas gracias a ambos también. Este tema vamos a seguir. Ahorita le damos la palabra a nuestro querido Héctor. Y hay que recordar esto, ayer lo comentábamos, ¿no? Se han asesinado pues a una gran cantidad de personas. Los datos que sigue esta mañana revisando Al Jazeera sigue manteniendo esta cifra de más de 71,000 personas desde el 23 desde el 7 de octubre de 2023. Y lo otro, pues lo que ha estado también mencionando Francesca Albanese, ¿no? De estos 680,000 personas que han sido asesinadas, digamos, un dato más cercano a una realidad, ¿no?
y ella lo que dice, pues 73%, 75% son mujeres, niñas y niños, ¿no? Esa es una situación que sigue siendo una brutalidad y que en este discurso que dio también en torno a este plan de reconstrucción, a este plan maestro de Gaza y de Rafah, que dio el yerno de Donald Trump, pues no habla de esto, ¿no? No habla de la destrucción, no habla nada de esta economía de guerra que han emprendido ellos desde los Estados Unidos, sino simplemente se muestra el gran negocio que está por venir, ¿no? Y estas laminitas que íbamos aquí compartiendo con ustedes, que ayer las presentamos también en este video que iba transcurriendo mientras hablaban ustedes, pues nos muestra, hay una última que le compartimos a nuestro querido Asa, nos muestra dentro de este plan maestro, pues las intenciones que tienen y que se junta con lo que ya habían estado ellos difundiendo, si la podemos poner en pantalla, queridos Asa, ajá, no solamente es un interés inmobiliario, sino esta laminita que se junta con lo que presentaron ayer es la gran visión que tienen para más allá del territorio palestino, en términos de lo que tú decías, Héctor, ¿no? De el interés por el petróleo, por el gas. La mano de obra, eso es algo muy importante que también aquí está en esta lámina. Y ahí yo subrayo, porque no lo dejaremos de decir, el interés en este 1.7 billones de dólares que tienen de las tierras raras, incluso ya las tienen contabilizadas, ¿no? Y lo otro, pues es el gran negocio inmobiliario que también veíamos el día de ayer expuesto en Rascacielos. Hay algunas imágenes, ¿no? Pero hay algunos medios de comunicación que pusieron esta imagen y la sobrepusieron sobre lo que presentó el día de ayer, que es la última que te envié en la anterior envío, querido Asa. Y lo que vemos es esto, es que se sigue manteniendo, gracias, no solamente la parte turística, y la parte industrial, ¿no? Sino también la parte inmobiliaria. Y un tema que realmente es importante decir es todo el proceso de financiarización, o como también le llamamos de tokenización, que después podemos entrar a eso, ¿no? Es financiarizar todo el territorio, y ahí entrarían pues los grandes grupos financieros y bancos, ¿no? Que ya también tienen BlackRock. Exacto, ¿no? Entre otros, tienen mucho interés, y pues también hay que decirlo, no solamente es que estos 500,000, que eso es lo que están pensando en un principio, hombres y mujeres de este territorio sean mano de obra, sino también pues todo lo que está por venir en términos de su financiarización, sin que ellos, ¿no? Eso también lo retomamos ahorita de Al Jazeera, sin que ninguna palestina haya sido consultada si están de acuerdo en esto. Nadie ha sido consultado, ¿no? Además de la brutalidad de los datos del número de asesinatos, pues nadie se le ha preguntado qué opinan en términos de la soberanía, de la libre determinación. Nadie. Pues No, y los países tendrían que estar levantando la voz, ¿no? En contra, las distintas naciones, que es a lo que se refería el ministro. Deberían de estar diciendo, no, o sea, eso es un territorio, hay que respetar la soberanía y hay que reconstruir, pero para bien de los palestinos, no para el provecho de las grandes empresas y para seguir haciendo más dinero. Así es, así es. Héctor, ¿con qué cerrarías de este tema y para pasar también a otro de los temas? Gracias, Jesús. Pues mira, qué bueno que mencionaste al yerno de Donald Trump, que finalmente el tipo pues se dedica a hacer negocios, ¿no? Que formalmente pues no está, digamos, en la nómina del gobierno de Estados Unidos, pero pues que ahí está justamente en un clarísimo conflicto de interés, que aquí en México ya estuviéramos haciendo el escándalo, ¿no? Y también, pues según Trump, van 59 países que ya se han sumado a su iniciativa, que va justamente en contra de lo que bien dice Jesús, ¿no? Ahorita, pues la comunidad tendría que estar protestando contra estas situaciones, que no puede ser, es que no hablan de los muertos, no hablan de nada, ¿no? Nada más ahorita es negocios, como si ya fuera un terreno ahí baldío, al cual hay que Así llegar es. a ocuparlo y estar construyendo. Y nadie dice, por ejemplo, que desde el 10 de octubre, digamos que se promulgó, bueno, que se dictó el alto al fuego, pues han matado ya a más de 470 palestinos. Justamente si hoy vemos, por ejemplo, a la agencia Associated Press,
habla de que ayer el ejército israelí mató a 11 palestinos, entre ellos 3 periodistas y 2 niños. Es decir, esta masacre continúa, sigue continuando en una normalización muy, muy fuerte, que me parece ser que si en algún momento la población de Groenlandia, y perdón que haga ya aquí el brinco a Groenlandia, por lo menos momentáneamente, pues parece ser que ese es el destino que le esperaría, ¿no? Es decir, ser asesinado, ser muerto, porque todas las personas que se vayan a levantar o vayan a alzar la voz, pues parece ser que no les va a quedar más remedio que ser asesinados o tratar de defender su tierra, ¿no? Que incluso nos puede tocar aquí en México, ¿no? Hoy justamente uno de los editorialistas de la universidad, creo que Raúl Cortés, menciona también que hay altas posibilidades de que Estados Unidos sí haga intervenciones militares en México, no necesariamente en forma de invasión, e incluso se hace la pregunta, ¿no? Bueno, nos tocaría decir patria o muerte aquí en México, o cómo estaría, porque parece ser que las presiones en nuestro país, tampoco se nos olvide, cada vez son más y más fuertes en la medida de que Donald Trump necesite asegurar, pues ahora sí, primero, que si hay elecciones, que lo validen más, incluso a lo mejor pues pueda tener otro periodo presidencial en Estados Unidos, y la otra, acrecentar más el poder y pasar a la historia como el presidente de Estados Unidos que más, digamos, ganó territorio para su país. Esto pone a los demás en un grave peligro, porque pues ahí parece ser que ahí sí no hay límites, como diría aquel comercial de una tarjeta bancaria. Sí, 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 completamente. Ya ahorita me hiciste pensar cuál comercial de esa tarjeta bancaria, pero como tú dices, no, Que no para hay. lo demás no hay límites, ¿no? Decía, ¿no? Sí. Tanto te cuesta, tanto al otro, pero para lo demás, pues así está Me hiciste pensar, Héctor, sé que no nos vamos a desviar del tema, pero en esta demanda que también le hace Trump al CEO y a JP Morgan en los Estados Unidos por haber puesto un límite. O sea, Donald Trump sí, plantea ponerle un límite a las tarjetas de las crédito tarjetas de crédito, claro. y Pues hay. necesita votos. Sí, después lo estaremos abundando porque también nos parece importante este tema no menor y hay una demanda por $5,000 millones también a JP Morgan y bueno, pues ya hay un duelo ahí entre entre estas burguesías también interesante. Pero bueno, vamos hacia otro tema que también ha propuesto Jesús. Esto de que Trump ha declarado que ya no es necesario un segundo bombardeo a Venezuela. Sobre esto, Jesús, ¿qué reflexionar sobre esto? Pues a partir incluso de estas declaraciones que hemos visto y a partir de lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela, ¿no? Esta primera ya fase de la ley orgánica de hidrocarburos, que no hay que dejar de mencionarla, que también posibilita una mayor inversión ya de capitales extranjeros y lo otro en territorios en Venezuela donde no había habido posibilidad de invertir. Y claro, PDVSA sigue teniendo el control del petróleo venezolano, pero con todos estos elementos, querida Jesús. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención cuando dijo eso, que ya no es necesario otro segundo bombardeo, ¿no? Dije yo, wow. O sea, sabíamos todos que existía esa posibilidad. Tan es así que sigue manteniendo los buques muy cercanos a las costas de Venezuela, ¿no? Los buques de guerra. Pero he escuchado mucho sobre la defensa de Delcy, ¿no? De que se dice que no está actuando conforme a las líneas de Donald Trump, que es una mujer cuya trayectoria, hablando de trayectorias, Héctor, ¿qué tanto las trayectorias se mantienen a la hora de estar en una posición de poder, ¿no? Yo no conozco a Delcy, más que lo que he leído acerca de ella, pero se le ha estado diciendo mucho. En un principio, cuando recién quedó al frente de Venezuela, se dijo, no, va a ser lo que Donald Trump le diga, seguramente va a cambiar la ley de hidrocarburos, ¿no? La puso ahí justamente porque es la que más sabe del tema, porque era la ministra del área de energía allá en Venezuela cuando estaba Maduro. Eh, pero
había quien salía en su defensa y decía, bueno, el otro lado, el origen, que su papá fue asesinado por elementos de la CIA, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y entonces yo me quedaba pensando, ¿será, no será? O sea, porque no, yo no tenía más elementos de los que pues, puedes agarrar de los medios de comunicación o de algunas investigaciones serias, ¿no? Pero hoy que está ocurriendo esta declaración de Donald Trump de hace un par de días, donde dice que no es necesario el cambio justamente a la ley de hidrocarburos, la apertura de ya no venderle petróleo a ciertas naciones, la apertura de que Estados Unidos decida a quién se le vende y a quién no. Entonces, unos ahí sí se empieza a cuestionar otra vez, ¿no? ¿Realmente está Venezuela actuando conforme a su libertad, conforme a su soberanía, conforme a la decisión sobre sus propios recursos naturales? ¿O definitivamente ya pasó a ser otro peón más de Estados Unidos? Evidentemente que el crudo que está, mm, que saca Venezuela, no le sirve a Estados Unidos para su consumo por el tipo de refinerías y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí le sirve para quedarse con el producto de la venta de ese crudo, ¿no? Eh, entonces, yo sí tengo mis dudas sobre Delcy. Eh, no sé también, miren, me recuerda muchísimo la posición de Delcy, me recuerda muchísimo cuando el tema de las elecciones de 1988, ¿no? Cuando Cuauhtémoc Cárdenas sabemos que ganó las elecciones, cuando la gente está totalmente indignada. Para mí fueron mis primeras elecciones, las primeras que voté, y yo estaba muy enojada. Yo recuerdo y yo decía, es que Cuauhtémoc nos ha traicionado, pero ¿por qué no nos levantamos todos y le exigimos a Carlos Salinas y, ¿no? Y logramos instaurar al verdadero presidente de México por el cual votamos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que llegó cómo es que ya todo se calmó? ¿Sí? Y entonces con el paso de los años, bueno, y tú te enterabas, ¿no? De todos los perredistas que todavía no estaba el PRD, estaba el Frente Democrático Nacional, los que habían sido asesinados por parte de Salinas, ¿no? Y entonces con el paso de los meses, el paso de los años, uno va viendo de qué tanta posibilidad tenía la población, un líder como Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc, perdón, Cuauhtémoc de hacer, ¿cómo? Sí, sí, Cuauhtémoc Cárdenas, no estabas No, refiriendo. no, sí, lo que pasa es que me metieron ruido las perras aquí. No, ¿qué tanto posibilidad tenía él de mantener con vida a la gente ante un presidente, ¿no? O un tipo que había dicho que él ganó las elecciones y que tenía, a final de cuentas, armamento, ¿no? O sea, si había un enfrentamiento, cómo iban a pagar las manifestaciones y todo eso. Entonces, dices tú, bueno, a lo mejor y sí nos traicionó Cuauhtémoc Cárdenas, nos traicionó y dijo, ¿saben qué? No hago nada porque es tan peligroso que se van a perder muchas vidas y a final de cuentas no vamos a lograrlo. O sea, él que dudó de que se pudiera lograr. Yo digo que sí se hubiera podido lograr, claro, con algunos muertos y todo, evidentemente, pero que sí se hubiera podido lograr si se hubiera unido la población, ¿no? Entonces, pensando en el tema de Delcy, yo me acordaba de este tema de Cuauhtémoc y decía, ¿no será que también ella tiene que doblar las manos? Porque si ya lo vimos ahorita lo que decía Héctor, de qué tipo de armamento usaron, cómo fue que inmovilizaron a todos los radares, a todo lo que no alcanzaron ni siquiera a prepararse, que los tomó por sorpresa, seguramente hay un tipo de armamento que te inmoviliza o que los radares te los dejen ceros o en blanco
para que no te des cuenta de quién va llegando a atacar tu nación. Es muy probable, ¿no? Digo, están muy avanzados en la tecnología. Y entonces dices, bueno, y Delcy, hoy que ya está ahí, estará pensando en el número de muertos que pudiera provocarle a su país el hecho de no hacer ciertas cosas que Donald Trump, que el gobierno de Estados Unidos le está pidiendo, ¿no? Entonces, es algo como que uno, hasta que no está, el que está verdaderamente en el poder, sabe a lo que se está enfrentando, porque desde el otro lado es muy fácil para nosotros decir, cuestionar, analizar, ¿no? Sin estar ahí. Entonces, yo sigo manteniendo mis dudas, pero se me torna muy peligroso la frase esta de que evitamos un segundo bombardeo, porque las cosas ya están saliendo como ellos querían, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que querían? Pues todas las tierras raras, el petróleo, decir a quién se le vende el petróleo, los cambios en la ley, no sé, es muy complicado, ¿no? Y vaya que Así. sí es complicado, ¿no? Parecería ser que ya en Venezuela se está viviendo un gobierno anti-Trump, controlado por Trump, ¿no? Pues Sí, sí, es la contradicción. sí, y mira, no sé, ya he escuchado y he leído varios articulistas, por ejemplo, de España, de Inglaterra, y bueno, de Estados Unidos, por supuesto, y de aquí de México, donde pues prácticamente el común denominador es que todo esto ya estaba pactado. Aquí la pregunta de si este pacto, digamos, de la sustracción de Maduro fue hecha a partir del mismo Maduro, donde ahora todo lo que tú estás diciendo de Delcy, se lo pudiéramos ahora sí que endosar a Maduro, que él, digamos, se entregó de alguna forma para evitar un baño de sangre y todo este tipo de cosas. Sí, prácticamente una inmolación. De ahí recordemos incluso las declaraciones del hijo de Maduro, de que pues confiaba en Delcy, toda serie de cosas, ir a aplacarlos, o bien estas cuestiones que tienen que ver con la propia Delcy, que ya lo expusiste tú, ¿no? A mí lo que me sigue inquietando es si esto ya estaba pactado, todo esto, pues, ¿por qué al costo de más de 100 vidas que pues murieron ahí? No solo murieron efectivos cubanos, ¿no? No solo murieron 32 o 40, depende, pues ahora sí que quién lo lea, sino también personas civiles que también murieron. Se hizo un recuento el otro día de más de 400 viviendas dañadas por los bombardeos o por los drones, lo que haya sido allá en Venezuela. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa parte? No nada más, digamos, para dar una imagen ante la opinión pública de que efectivamente fue una acción militar por parte de Estados Unidos. Eso es lo que a mí me revienta mucho, si tengo que decirlo, porque estas 100 personas que murieron, o más probablemente, porque recordamos que Diosdado Cabello dijo que había otras 100 personas, Sí. algunas de ellas muy graves, con lo cual pues hubiera ya aumentado esa cifra, pues ya nadie habla de ellas, ¿no? Con todas sus proporciones, ¿verdad? Es como un Palestina chiquito, ¿no? Allá ha habido más de 70, por lo menos 70,000, aquí fueron 100, pero ya nadie hablamos de estos 100, ¿no? Ahora nada más nos está preocupando el asunto de que efectivamente Trump tiene absolutamente dominado a Venezuela, por mucho que esté ahí Diosdado Cabello, el hermano de Delcy Rodríguez, la misma Delcy Rodríguez, a cada rato contradiciendo las declaraciones de Trump, como lo está haciendo también la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que a final de cuentas, en ciertos aspectos que le interesan a Estados Unidos, pues ahora sí que se están doblegando porque no, desafortunadamente, no les queda de otra. Yo a veces creo, no sé, aquí comentaba que me siento como viendo un partido de fútbol en donde alguno de los contendientes, en este caso el gobierno de Venezuela o el de México, les permiten jugar en ciertas áreas, les permiten decir, tienes un campo de acción de aquí hasta acá y de ahí no te salgas. Si La rompes simulación, esta regla, sí, sí, sí. Si rompes eso, si rompes esto, entonces o te expulso, te amonesto, o a ver cómo te va, ¿no? Y esa es desafortunadamente la parte que ahora nos está tocando vivir y que pues ahí me parece, y perdón que lo haga de otro lado, creo que a México le convendría mucho, mucho invertir en educación, no solo en educación básica, que es muy necesaria, por supuesto que sí, pero también en investigación, ahora sí que en cuestiones superiores, porque vamos a seguir en un subdesarrollo y peor aún, si ustedes siguieron la declaración de Elon Musk diciendo que pues ya la inteligencia artificial va a ser la que nos va a dominar, que incluso va a haber más robots en nuestras vidas que nosotros mismos, donde ya no vamos a tener trabajo, ya nos van a hacer todo, y México
y otros países de América Latina nos estamos rezagando a pasos agigantados. Y lo digo porque acabamos de escribir un artículo donde vemos que en América Latina, pues, la inversión del Producto Interno Bruto en investigación, ciencia y tecnología, pues no llega ¿qué les digo? Estamos ni el 10% de la meta que se fija, como mínima, para que estuviéramos por lo menos en capacidad de ir desarrollando tecnología propia y no sigamos dependiendo, pues, de lo que nos quieran mandar otros países, o peor aún, imponer otros países. Pues muchas gracias, Héctor. Después nos tienes que compartir esa investigación que Sí, nos dices, es muy importante ese tema y siempre decimos, ¿no? Cualquier transformación pues debe también partir de la educación y de todos estos procesos ahora que tú estás mencionando de innovación. Oye, También, antes, perdón, nada más antes que les comento, ya está en espera el siguiente compañero bueno, y ya tenemos que cerrar. Entonces le damos la palabra a nuestra querida Jesús para que cierre, pero ya nada más para cerrar ahorita lo que dijo Héctor, que Claudia Sheinbaum, bueno, tiene un discurso y tiene otro tipo de acciones. Estaba viendo ahorita la nota de arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al cártel de Sinaloa, ¿no? Y tuvo una reunión Harfush con los del FBI y entonces se los entregan y es un canadiense o sea, es como dices, una cosa es la soberanía, decir que somos soberanos, que nosotros tomamos las decisiones, y otra cosa es cuáles son los capos que a ti te interesan. Hay uno, detectaste un exatleta de Canadá y que supuestamente es un líder. Fíjate que me lo encontré aquí en el país, ¿te lo regreso? ¿Lo quieres? Ok, está bien, pero somos soberanos, ¿eh? Somos soberanos. Sale y dice en conferencia de prensa, la entrega de las personas fue una decisión totalmente soberana, independiente, pero todo nos genera dudas, ¿no? Es la simulación, no podemos seguir viviendo en esta simulación. Va a reventar por algún lado y con eso cierro y muy muy, decepcionada. muchas gracias, Jesús. Pues ya queda abierto y bueno, nada más aquí leemos estos comentarios. Mi mesa favorita, saludos Héctor y Jesusa, Elisa Noviembre, Claudia de Lara, me encanta la mancuerna Héctor y Jesusa y Yolanda Zabaleta, qué bueno que ya estás recuperada, Jesusa, eres un oasis para mis viernes. Y pues muchos comentarios celebrándoles. Héctor, querías decir algo, ¿verdad? Sí, nada más, pero a Estados Unidos le interesa tanto el narcotráfico, de tener a líderes del narcotráfico, que pues ahora uno de los líderes yihadistas que estaba muy vinculado a las cadenas de narcotráfico es el que pusieron como presidente de Siria, ¿no? Qué bien, Así es. qué bien. Pues muchas gracias, queridos Héctor y querida Jesusa, gracias a ambos y pues nos estamos encontrando el próximo viernes o antes si ocurre algo muy importante, como bien decía nuestra Pues querida. inviten, ¿eh? Cuando hagan programas especiales, inviten, porque si Sí, no, sí, nada más sí. nos Sí, quedamos Sí, porque viéndonos. aquí el único que invita es Héctor. sí, Sí, no, ya tenemos tache, así es que lo haremos y a lo largo de la semana. Fuerte abrazo, estamos en querido. la lista negra, Jesús. No, y Sí, están en la estamos lista negra. también listos para el lunes ver ahí en acción a nuestro querido Héctor. Y también vimos en las semanas anteriores a nuestra querida Jesús ahí. Así es que qué mancuerna tan buena y tan interesante. Fuerte abrazo y Abrazo a Gracias. todos. Gracias a la Feliz audiencia. fin de semana.